La Biblia presenta a Abisag como una figura enigmática y poco conocida, pero de gran importancia en los últimos días del rey David. Abisag era una joven virgen de Sunem, conocida por su excepcional belleza y carácter. Pero hay misterios que rodean su vida y pocas personas saben realmente la verdad. Su historia se encuentra en el primer libro de los Reyes, donde se menciona que fue elegida para cuidar y dar calor al rey anciano. Esto parece sencillo, ¿verdad? Pero durante los próximos minutos comprenderán que Abisag hizo mucho más que eso, y algunas de sus acciones aún hoy tienen repercusiones y son consideradas inmorales. ¿No era ella una mujer de Dios? La elección de Abisag para cuidar al rey David no fue una decisión ordinaria. Los consejeros del rey estaban preocupados por su fragilidad y buscaban una solución que asegurara su bienestar. Fue así como propusieron buscar una joven virgen que pudiera atender al rey y brindarle calor, una práctica común en la antigüedad para mantener a las personas mayores confortables. Esta propuesta está registrada en Primera Reyes 1:1-4, donde se describe la búsqueda y selección de Abisag. Pero antes de continuar, comparte este video con tus seres queridos por WhatsApp y Facebook y deja que ellos también se inspiren con esta fascinante narración bíblica. Dios te bendecirá con compartir la santa palabra. Y si te gusta este tipo de estudio, comenta abajo, quiero más. De esa manera, sabré si realmente deberías seguir subiendo nuevos videos. Abisag se convirtió rápidamente en un tema de interés y especulación en la corte. Su juventud y belleza, combinadas con su cercanía al rey, la situaron en una posición delicada y a menudo envidiada. Aunque la Biblia menciona que el rey no la conoció, Primero Reyes 1:4, indicando que no hubo relaciones íntimas entre ellos, su papel como cuidadora del rey la hizo una figura central en los últimos días del reinado de David. La presencia de Abisag en la corte de David no solo proporcionó consuelo al monarca envejecido, sino que también influyó en la política de sucesión. Su historia es un recordatorio de cómo incluso las figuras aparentemente periféricas pueden tener un impacto significativo en los eventos históricos. A medida que exploramos su vida, descubrimos más sobre las complejidades de la política, el poder y las relaciones en la antigua Israel. Sunem, un pequeño pero vibrante pueblo en Israel, es conocido por su rica agricultura y su gente trabajadora. Fue en este entorno donde Abisag creció, rodeada de campos fértiles y una comunidad unida. Sunem se menciona varias veces en la Biblia, mostrando su importancia como un lugar de encuentro y residencia de personajes significativos. Este trasfondo agrícola no solo moldeó el carácter de Abisag, sino que también influyó en sus habilidades y actitudes hacia la vida. Desde temprana edad, Abisag destacó no solo por su belleza natural, sino también por su inteligencia y madurez. Su familia, aunque no era acaudalada, era muy respetada en la comunidad. Eran conocidos por su honestidad y fe, valores que inculcaron en Abisag y sus hermanos. Esta crianza, en un entorno de valores sólidos, preparó a Abisag para los desafíos que enfrentaría más adelante en la vida. La vida en Sunem también ofreció a Abisag la oportunidad de desarrollar sus habilidades prácticas. Participaba activamente en las tareas domésticas y en el campo, mostrando una capacidad notable para resolver problemas y gestionar responsabilidades. Su carácter bondadoso y sabio la convirtió en una figura central en su hogar y en la comunidad, ganándose el respeto de quienes la conocían. La historia de Sunem y su gente es un reflejo de la vida cotidiana en Israel durante esa época. La combinación de trabajo arduo, fe y comunidad creó un entorno en el que Abisag pudo florecer. Esta sólida base familiar y comunitaria
Fue crucial cuando fue llamada a servir en la corte del rey David, un entorno completamente diferente al que estaba acostumbrada. Desde su infancia, Abisag mostró una notable combinación de belleza e inteligencia que la destacaba entre sus pares. Creció en una familia trabajadora y honesta, lo que le proporcionó un ambiente de estabilidad y valores sólidos. Su educación no formal, basada en la observación y la práctica, le permitió desarrollar una rápida comprensión de las tareas domésticas y agrícolas, habilidades esenciales en su entorno rural. La belleza de Abisag era evidente para todos en Sunem, pero lo que realmente la distinguía era su carácter y sabiduría. Era conocida por su manera de hablar y actuar, lo que hacía que los demás la escucharan con atención. Su capacidad para resolver problemas y tomar decisiones acertadas en situaciones difíciles la convirtió en una líder natural, incluso a una edad temprana. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La vida en Sunem no siempre fue fácil, pero Abisag enfrentó los desafíos con determinación y gracia. Su madurez y sentido de responsabilidad la llevaron a asumir un papel central en su hogar, ayudando a sus padres y hermanos en todas las tareas necesarias. Esta experiencia temprana en la gestión y resolución de problemas sería invaluable más adelante en la corte real. La combinación de su belleza, inteligencia y carácter bondadoso no solo le ganó el respeto de su comunidad, sino que también llamó la atención de aquellos fuera de Sunem. Cuando los sirvientes del rey David llegaron buscando una joven virgen para cuidar al monarca, no fue una sorpresa que eligieran a Abisag. Su reputación como una joven excepcional ya se había extendido más allá de las fronteras de su pequeño pueblo. La familia de Abisag jugó un papel crucial en su desarrollo y en la formación de su carácter. Aunque no eran ricos, eran profundamente respetados en Sunem por su integridad y fe. Estos valores, inculcados desde temprana edad, prepararon a Abisag para enfrentar los desafíos que vendrían con su traslado a la corte del rey David. La honestidad y la fe eran los pilares de su hogar, creando un ambiente donde el respeto y la confianza eran fundamentales. El padre de Abisag, un hombre trabajador y devoto, le enseñó la importancia del trabajo duro y la dedicación. A través de su ejemplo, Abisag aprendió a valorar el esfuerzo y a apreciar las bendiciones que provenían de Dios. Su madre, igualmente dedicada y piadosa, le enseñó las tareas del hogar y la importancia de la bondad y la generosidad. Juntos, crearon un hogar donde el amor y la fe eran las fuerzas que guiaban cada acción. Los hermanos de Abisag también contribuyeron a su crecimiento. Como la mayor de los hijos, Abisag asumió responsabilidades adicionales para ayudar a su familia. Esta dinámica familiar fortaleció su sentido de responsabilidad y su capacidad para liderar. La colaboración y el apoyo mutuo en su hogar la prepararon para los desafíos de la vida en la corte real, donde tendría que adaptarse rápidamente a nuevas y complejas situaciones.
La fe de la familia de Abisag también desempeñó un papel crucial en su vida. Asistían regularmente a las reuniones de la comunidad y participaban activamente en las festividades religiosas. Esta devoción a Dios les proporcionaba consuelo y guía, algo que Abisag llevaría consigo a lo largo de su vida. La solidez de sus creencias y la profundidad de su fe serían un ancla en los tiempos de incertidumbre y cambio que enfrentarían en la corte del rey David. Desde una edad temprana, Abisag asumió un papel central en su hogar, contribuyendo tanto en las tareas domésticas como en las agrícolas. Su habilidad para manejar múltiples responsabilidades y su disposición para ayudar en todo lo necesario la convirtieron en un pilar indispensable para su familia. Esta experiencia en la gestión del hogar y el campo desarrolló en ella habilidades prácticas y un fuerte sentido de responsabilidad. Las mañanas de Abisag comenzaban temprano, ayudando a su madre con las tareas del hogar. Desde cocinar hasta limpiar, su capacidad para realizar múltiples tareas era notable. No solo era eficiente, sino que también infundía un espíritu de colaboración y alegría en su trabajo. Esta actitud positiva y trabajadora era un reflejo de los valores que su familia le había inculcado desde pequeña. Además de las tareas domésticas, Abisag también trabajaba en el campo junto a su padre y sus hermanos. La agricultura en Sunem era exigente, pero Abisag no se dejaba intimidar por el trabajo duro. Su habilidad para resolver problemas y su disposición para aprender nuevas técnicas agrícolas la hicieron una contribuyente valiosa en el campo. Su trabajo en la agricultura no solo fortaleció su cuerpo, sino también su mente, enseñándole la importancia de la perseverancia y la dedicación. El equilibrio entre sus responsabilidades domésticas y agrícolas hizo de Abisag una joven excepcionalmente competente y confiable. Su capacidad para manejar múltiples tareas con eficiencia y gracia la preparó para los desafíos que enfrentarían en la corte del rey David. La combinación de estas habilidades prácticas y su carácter bondadoso y sabio la convertirían en una figura central en la vida del monarca envejecido y en los eventos políticos que seguirían. El rey David, conocido por sus hazañas militares y su liderazgo, se encontraba en una etapa avanzada de su vida. Había gobernado Israel con mano firme durante décadas, consolidando su reino y dejando un legado que sería recordado por generaciones. Sin embargo, la vejez y las enfermedades habían disminuido su vigor, dejándolo frágil y necesitado de cuidados especiales. Esta situación llevó a sus consejeros a buscar soluciones para asegurar su bienestar en sus últimos días. La Biblia describe cómo los siervos de David, conscientes de su debilidad, propusieron encontrar a una joven virgen que pudiera atenderlo y darle calor. Esta práctica, común en la antigüedad, se menciona en 1 Reyes 1:1-4. Los siervos sugirieron que una joven se acostara junto al rey para mantenerlo caliente, dado que el monarca no podía mantenerse cómodo debido a su avanzada edad. Esta medida extraordinaria subraya la gravedad de su condición y la preocupación de aquellos a su alrededor. David, aunque físicamente debilitado, seguía siendo una figura imponente y respetada. Su mente todavía estaba aguda y su influencia sobre el reino permanecía significativa. La elección de una cuidadora no solo tenía implicaciones para su bienestar físico, sino también para la estabilidad política del reino. La presencia de una joven cerca del rey podría afectar la dinámica de poder en la corte y las relaciones entre los sucesores potenciales. La llegada de Abisag a la vida de David marcó un cambio significativo. Su presencia no solo proporcionó el confort físico necesario para el rey, sino que también introdujo una nueva dinámica en la corte. La relación entre David y Abisag, aunque platónica según la Biblia,
fue una fuente de intriga y especulación. A medida que exploramos esta historia, vemos cómo las decisiones personales y las necesidades humanas pueden tener repercusiones en la política y la sucesión del poder. La propuesta de buscar una joven virgen para calentar al rey David puede parecer extraña a los ojos modernos, pero tenía sus raíces en prácticas de la antigüedad. Esta sugerencia surgió de la necesidad de asegurar el confort del monarca en sus últimos días. La idea se basaba en la creencia de que la presencia de una joven virgen podría proporcionar no solo calor físico, sino también una sensación de vitalidad y cuidado. Esta propuesta, aunque inusual, fue aceptada y puesta en marcha por los siervos de David. La búsqueda de una joven adecuada se llevó a cabo por todo Israel, como se describe en 1 Reyes 1, 2, 3. Los consejeros del rey estaban decididos a encontrar a alguien que no solo fuera hermosa, sino también adecuada para el delicado papel de cuidar al monarca envejecido. Esta búsqueda refleja la seriedad con la que se tomó la salud de David y la importancia de asegurar que estuviera bien atendido en sus últimos días. La elección de Abisag de Sunem no fue casual. Su reputación de belleza y carácter la hizo destacar entre muchas otras jóvenes. Los siervos de David la encontraron y la llevaron al rey, marcando el comienzo de su papel crucial en la corte. La decisión de traer a Abisag a la corte no solo cumplió con el objetivo de cuidar al rey, sino que también agregó una nueva capa de complejidad a la política del reino. La presencia de una joven hermosa y respetada cerca del rey tenía el potencial de influir en las dinámicas de poder en la corte. Abisag, al aceptar este papel, se encontró en una situación única y desafiante. Aunque su tarea principal era proporcionar calor y cuidado al rey, su presencia también la convirtió en una figura observada y, a veces, envidiada en la corte. La relación entre Abisag y David, aunque no consumada, fue vista con interés y especulación por aquellos a su alrededor. Este nuevo rol en la vida de Abisag subraya cómo las decisiones personales y las prácticas culturales pueden tener un impacto significativo en la política y las relaciones de poder. La búsqueda de una joven virgen para cuidar al rey David fue una tarea meticulosa que abarcó todo Israel. Los siervos del rey tenían una misión clara: encontrar a la persona adecuada que pudiera cumplir con las exigentes necesidades del monarca envejecido. Esta búsqueda se describe en 1 Reyes 1:3, donde se menciona que buscaron por todo el territorio de Israel hasta encontrar a Abisag, la sunamita. Este proceso no solo era crucial para el bienestar de David, sino también para la estabilidad del reino. Abisag fue seleccionada no solo por su belleza, sino también por su carácter y habilidades. Su reputación en Sunem, como una joven inteligente y madura, la hizo una candidata ideal para este papel tan importante. Los siervos de David la trajeron a la corte, conscientes de que habían encontrado a alguien que podría proporcionar el cuidado y la atención que el rey necesitaba. La elección de Abisag marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida, llena de desafíos y responsabilidades. La llegada de Abisag a la corte real fue un evento significativo tanto para ella como para aquellos a su alrededor. Para su familia en Sunem, la selección de Abisag fue motivo de orgullo y preocupación. Sabían que estaba entrando en un mundo completamente diferente, lleno de intrigas y desafíos. Para Abisag, esta nueva etapa era una mezcla de emoción y nerviosismo. Estaba dejando atrás su hogar y su comunidad para enfrentarse a lo desconocido en la corte de David. El impacto de la elección de Abisag pronto se hizo sentir en la corte. Su presencia no solo proporcionó consuelo al rey, sino que también añadió una nueva dimensión a las dinámicas de poder y relaciones en la corte. La historia de Abisag
Desde su humilde origen en Sunem hasta su papel crucial en la vida de David, es un recordatorio de cómo las decisiones individuales y las circunstancias pueden influir en el curso de la historia. A medida que exploramos su vida, vemos cómo cada elección y cada evento contribuyen a un cuadro más amplio y complejo. La decisión de elegir a Abisag como la cuidadora del rey David fue un proceso cuidadoso y deliberado por parte de los consejeros del rey. Estos hombres, encargados de asegurar el bienestar del monarca, comprendían la gravedad de su situación y la necesidad de encontrar una solución eficaz. La propuesta de buscar una joven virgen que pudiera calentar al rey fue una medida poco convencional, pero vista como necesaria para proporcionar el confort que David necesitaba en sus últimos días. El proceso de selección fue meticuloso, abarcando todo Israel. Los consejeros querían asegurarse de que la joven elegida no solo fuera hermosa, sino también adecuada para el delicado papel de cuidar al rey. Cuando encontraron a Abisag en Sunem, supieron que habían encontrado a la persona correcta. Su belleza y carácter la hicieron destacar entre las demás, y los consejeros no dudaron en llevarla a la corte de David. Para Abisag, ser elegida para este papel fue un momento decisivo en su vida. Aunque era consciente del honor que representaba, también sabía que estaba entrando en un mundo completamente nuevo y lleno de incertidumbres. La noticia de su selección trajo orgullo a su familia, pero también una preocupación comprensible. Sabían que Abisag enfrentaría desafíos significativos y que su vida cambiaría de manera irrevocable. La llegada de Abisag a la corte marcó el comienzo de una nueva fase en la vida de David y en la política del reino. Su presencia no solo proporcionó el confort físico que el rey necesitaba, sino que también influyó en las dinámicas de poder en la corte. La elección de Abisag como cuidadora del rey es un ejemplo de cómo las decisiones aparentemente pequeñas pueden tener un impacto duradero y significativo en la historia. Su historia continúa siendo un recordatorio de la importancia de cada individuo en el tejido complejo de la vida y la política. La selección de Abisag para cuidar al rey David fue recibida con una mezcla de orgullo y preocupación por su familia. En Sunem, la noticia de que una de las suyas había sido elegida para un papel tan importante resonó profundamente en la comunidad. La familia de Abisag, conocida por su honestidad y fe, vio en esta oportunidad un gran honor y un reconocimiento a las cualidades de su hija. Sin embargo, también eran conscientes de los desafíos y peligros que acompañaban este nuevo rol. Para los padres de Abisag, la decisión de permitir que su hija se fuera a Jerusalén no fue fácil. Por un lado, sentían un inmenso orgullo de que Abisag fuera reconocida y seleccionada para servir al rey. Este honor reflejaba no solo la belleza de Abisag, sino también su carácter y habilidades. Por otro lado, la preocupación por su bienestar en un entorno desconocido y potencialmente peligroso era palpable. La corte real era un lugar de intrigas y juegos de poder, y temían por la seguridad y felicidad de su hija. Abisag misma compartía estos sentimientos encontrados. Aunque estaba emocionada por la aventura que se avecinaba y el honor de servir al rey, también sentía nerviosismo por lo desconocido. Dejar su hogar en Sunem y a su familia era una decisión difícil, pero su sentido del deber y su deseo de ayudar a David la motivaron a aceptar el desafío. Sabía que su vida cambiaría para siempre, pero estaba decidida a enfrentar lo que viniera con valentía y gracia. La comunidad de Sunem también reaccionó a la noticia. Los vecinos y amigos de la familia se sintieron orgullosos de que una de las suyas fuera elegida para un papel tan significativo. Sin embargo, también compartían la preocupación de la familia de Abisag.
Sabían que su joven amiga enfrentaría un mundo completamente nuevo y lleno de desafíos. La mezcla de orgullo y preocupación reflejaba el complejo sentimiento de enviar a una hija al servicio del rey, un honor que también traía consigo una gran responsabilidad. El viaje de Abisag desde Sunem hasta Jerusalén marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida. Este trayecto no solo fue un desplazamiento físico, sino también un viaje emocional y psicológico. Dejar su hogar y su familia fue una experiencia agridulce. Abisag estaba emocionada por la oportunidad de servir al rey David y por la aventura que la esperaba, pero también sentía una profunda tristeza al abandonar el entorno familiar que había conocido toda su vida. La ruta hacia Jerusalén era larga y llena de desafíos. Abisag, acompañada por los siervos del rey, viajaba con una mezcla de anticipación y nerviosismo. El paisaje cambiaba a medida que avanzaban, reflejando el cambio que estaba ocurriendo en su propia vida. Cada día que pasaba la acercaba más a su destino, pero también la alejaba de su hogar. Este viaje le permitió reflexionar sobre su futuro y prepararse mentalmente para los retos que enfrentarían en la corte. La llegada a Jerusalén fue abrumadora para Abisag. La magnitud y la grandeza de la ciudad eran impresionantes, muy diferentes a la simplicidad de Sunem. El bullicio de la vida urbana, con sus mercados concurridos y calles llenas de gente, era algo completamente nuevo para ella. La corte real, con su esplendor y complejidad, añadía una capa adicional de asombro y ansiedad. Abisag debía adaptarse rápidamente a este nuevo entorno, aprendiendo las normas y costumbres de la vida palaciega. El contraste entre su vida en Sunem y su nueva vida en Jerusalén era evidente en cada aspecto. Desde la arquitectura hasta las personas, todo era diferente. Abisag se esforzó por mantener su equilibrio y recordar los valores y enseñanzas de su hogar. La emoción de la aventura y el honor de servir al rey la impulsaron a seguir adelante, mientras que los recuerdos de Sunem y el apoyo de su familia le proporcionaron consuelo y fuerza en este nuevo capítulo de su vida. Al llegar a Jerusalén, Abisag quedó impresionada por la magnitud y el esplendor del palacio real. Este edificio monumental, con sus majestuosos salones y patios elaboradamente decorados, representaba el poder y la riqueza del rey David. La opulencia del palacio era un contraste marcado con la sencillez de su hogar en Sunem, y Abisag no pudo evitar sentirse abrumada por la grandeza que la rodeaba. Cada rincón del palacio parecía contar una historia de gloria y autoridad. Los primeros días de Abisag en el palacio fueron una mezcla de asombro y adaptación. Se maravilló con los jardines, las fuentes y los intrincados detalles arquitectónicos que adornaban el palacio. Los pasillos largos y las salas amplias parecían interminables, y Abisag tuvo que acostumbrarse a la vasta escala del lugar. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para admirar el entorno, ya que debía familiarizarse rápidamente con su nuevo rol y las expectativas que venían con él. El entorno palaciego estaba lleno de actividad constante. Sirvientes, consejeros, soldados y miembros de la corte se movían en un ritmo frenético, cada uno cumpliendo con sus deberes. Para Abisag, este ambiente era completamente nuevo y desafiante. Tuvo que aprender a navegar por los protocolos y las reglas no escritas que regían la vida en el palacio. Su inteligencia y capacidad de observación la ayudaron a adaptarse, pero la curva de aprendizaje fue empinada. El impacto de la magnitud del palacio no solo fue físico, sino también emocional. Abisag se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Ya no era la joven de Sunem, sino una figura clave en la corte del rey David. La responsabilidad de cuidar al monarca y la visibilidad de su nueva posición le recordaban constantemente la importancia de su papel.
A pesar de las dificultades, Abisag estaba decidida a cumplir con su deber y a encontrar su lugar en este vasto y complejo mundo. El encuentro de Abisag con el rey David fue un momento crucial en su nueva vida en la corte. David, aunque famoso por sus hazañas y su liderazgo, ya no era el guerrero vigoroso que alguna vez fue. Abisag lo encontró frágil y cansado, marcado por los años y las responsabilidades del reinado. Esta primera impresión fue impactante para Abisag, quien había crecido escuchando historias sobre la fuerza y el valor del rey David. Verlo en un estado tan vulnerable le provocó una mezcla de compasión y respeto. La tarea principal de Abisag era proporcionar calor y cuidado a David, una responsabilidad que tomaba muy en serio. Su presencia era una fuente de consuelo para el monarca envejecido, quien apreciaba su compañía y la atención que ella le brindaba. La Biblia menciona en 1 Reyes 1:4 que el rey no la conoció, indicando que su relación era platónica y basada en el cuidado y el respeto mutuo. Esta distinción es importante, ya que subraya el carácter noble de su servicio. La fragilidad de David era evidente no solo en su apariencia física, sino también en su necesidad de apoyo emocional. Abisag, con su naturaleza bondadosa y sabia, se convirtió en una fuente crucial de consuelo para el rey. Su capacidad para ofrecer calor físico también se tradujo en un confort emocional, ayudando a David a enfrentar sus últimos días con dignidad. La gratitud en los ojos de David cada vez que Abisag se acercaba para cuidarlo era una prueba de la importancia de su presencia en su vida. La relación entre David y Abisag, aunque breve, tuvo un impacto significativo en ambos. Para David, Abisag representaba un rayo de luz en sus días más oscuros, una presencia reconfortante que aliviaba su sufrimiento. Para Abisag, el cuidado de David fue una oportunidad para demostrar su valor y su dedicación, reafirmando los valores de servicio y compasión que había aprendido en su hogar. Este vínculo especial entre ellos destaca la importancia de la humanidad y la bondad en tiempos de necesidad. El papel de Abisag en la corte de David era fundamentalmente proporcionar calor y compañía al monarca envejecido. Esta tarea, aunque aparentemente sencilla, requería una gran dedicación y sensibilidad. Abisag debía asegurarse de que David estuviera cómodo y bien cuidado, un trabajo que iba más allá de simplemente compartir su cama para darle calor. Su presencia constante y su atención a los detalles eran cruciales para el bienestar del rey. La tarea de proporcionar calor a David tenía una dimensión tanto física como emocional. Abisag no solo debía mantener al rey cálido en las frías noches, sino también ofrecerle consuelo y compañía en sus momentos de soledad y debilidad. Su habilidad para escuchar y comprender las necesidades de David fue clave para establecer una relación de confianza y afecto. Esta relación, aunque no era de naturaleza íntima, era profundamente significativa para ambos. El cuidado de Abisag también implicaba adaptarse a las necesidades cambiantes de David. A medida que su salud fluctuaba, Abisag debía estar atenta y preparada para cualquier eventualidad. Su capacidad para manejar estas situaciones con calma y eficiencia la hizo indispensable en la corte. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre sus métodos específicos, pero está claro que su dedicación y competencia fueron altamente valoradas. La presencia de Abisag en la vida de David también tenía implicaciones políticas. Su papel como cuidadora la situó en una posición visible en la corte, lo que atrajo la atención de otros miembros del entorno real. Su relación con el rey, aunque estrictamente profesional y respetuosa, fue observada de cerca por aquellos con intereses políticos. La habilidad de Abisag para manejar estas complejidades demuestra su inteligencia y adaptabilidad.
cualidades que fueron esenciales para su éxito en la corte. La vida en la corte de David estaba llena de protocolos y reglas estrictas que Abisag tuvo que aprender rápidamente. Desde el momento de su llegada, se enfrentó a una serie de normas y expectativas que regulaban cada aspecto de la vida palaciega. La adaptación a este nuevo entorno no fue fácil, pero Abisag, con su inteligencia y capacidad de observación, logró integrarse y ganar el respeto de aquellos a su alrededor. La Biblia no detalla estos protocolos, pero es evidente que el entorno real era complejo y exigente. Los días de Abisag estaban llenos de actividades y responsabilidades. Además de cuidar al rey, tenía que navegar por un mundo de cortesanos, consejeros y miembros de la realeza. Cada interacción requería una comprensión precisa de las jerarquías y las etiquetas. Abisag tuvo que aprender quiénes eran las personas influyentes, cómo dirigirse a ellas y cómo comportarse en diferentes situaciones. Su capacidad para observar y aprender rápidamente fue clave para su éxito en la corte. Uno de los mayores desafíos para Abisag fue mantener un equilibrio entre su papel de cuidadora y su propia identidad. Aunque estaba allí para servir al rey, también necesitaba encontrar su lugar dentro de la compleja estructura social de la corte. Su carácter amable y sabio le permitió ganarse el respeto y la simpatía de muchos, pero también tuvo que enfrentarse a la envidia y las intrigas de aquellos que la veían como una competidora. Abisag navegó estos desafíos con gracia y dignidad, demostrando su fortaleza interior. La adaptación de Abisag a la vida en la corte no fue solo una cuestión de aprender reglas y protocolos. También tuvo que lidiar con las emociones y el estrés de estar en un entorno tan demandante. La soledad y la nostalgia por su hogar en Sunem eran sentimientos constantes, pero Abisag encontró consuelo en su fe y en su sentido del deber. Su habilidad para mantener su identidad y sus valores en medio de la complejidad de la vida palaciega es un testimonio de su resiliencia y determinación. La naturaleza amable y compasiva de Abisag pronto se hizo evidente en la corte del rey David. Su capacidad para brindar consuelo y cuidado al monarca no pasó desapercibida y rápidamente se ganó el respeto y la admiración de aquellos a su alrededor. Su actitud servicial y su disposición para ayudar en todo lo posible reflejaban los valores que había aprendido en su hogar en Sunem. Abisag se convirtió en un modelo de virtud y dedicación en un entorno a menudo caracterizado por la ambición y las intrigas. Los miembros de la corte observaron cómo Abisag manejaba sus responsabilidades con gracia y eficiencia. Su habilidad para cuidar al rey con tanta devoción y empatía impresionó a muchos, y su presencia se convirtió en un faro de bondad en tiempos difíciles. La admiración que despertaba no solo provenía de su belleza física, sino también de su carácter y comportamiento. Su humildad y capacidad para trabajar arduamente sin buscar reconocimiento personal la distinguieron en la corte. La influencia de Abisag se extendió más allá de su papel como cuidadora. Su forma de interactuar con otros miembros de la corte, su respeto por las jerarquías y su habilidad para mantener la calma bajo presión la hicieron una figura respetada y valorada. A pesar de las intrigas y las rivalidades que caracterizaban la vida en la corte, Abisag logró mantenerse al margen de los conflictos, enfocándose en su tarea principal, el bienestar del rey David. Esta actitud le ganó aliados y amigos en lugares inesperados. Abisag también jugó un papel importante en la creación de un ambiente más armonioso en la corte. Su presencia calmante y su disposición para mediar en conflictos menores ayudaron a aliviar las tensiones. Su capacidad para escuchar y ofrecer consejos sensatos fue apreciada por muchos, y su influencia positiva contribuyó a un ambiente más colaborativo. La historia de Abisag en la corte del rey David es un recordatorio
de cómo la bondad y la compasión pueden tener un impacto duradero y significativo en cualquier entorno. A pesar de su éxito en la corte, Abisag a menudo se sentía sola y nostálgica por su hogar en Sunem. La vida en Jerusalén era muy diferente de la simplicidad y tranquilidad de su pueblo natal. La opulencia y el bullicio del palacio, aunque impresionantes, no podían reemplazar la calidez y el apoyo de su familia y comunidad. Esta soledad era un constante recordatorio de los sacrificios que había hecho para cumplir con su deber hacia el rey David. La nostalgia de Abisag por Sunem se manifestaba en pequeños momentos de añoranza. Recordaba con cariño los días pasados trabajando en los campos, las conversaciones con su familia y las festividades comunitarias. Estos recuerdos le proporcionaban consuelo en medio de la agitada vida palaciega. A pesar de estar rodeada de gente, Abisag encontraba difícil establecer conexiones profundas debido a la naturaleza política y competitiva de la corte. Para Abisag, la soledad no era solo una cuestión de distancia física de su hogar, sino también una distancia emocional de las personas en la corte. Aunque había ganado el respeto de muchos, la mayoría de las relaciones eran formales y superficiales. La política y las intrigas de la vida palaciega impedían la formación de amistades verdaderas y confiables. Abisag se apoyaba en su fe y en su sentido del deber para superar estos desafíos emocionales. La nostalgia y la soledad también motivaron a Abisag a buscar momentos de quietud y reflexión. Estos momentos eran oportunidades para conectarse con sus raíces y mantener su identidad en medio de las demandas de la vida en la corte. La fortaleza interior que desarrolló durante estos tiempos de soledad fue crucial para su capacidad de cumplir con sus responsabilidades y mantener su integridad. La historia de Abisag nos recuerda la importancia de la resiliencia y la conexión con nuestras raíces, incluso en los momentos más difíciles. La corte del rey David era un hervidero de actividad y un nido de intrigas políticas. Consejeros, sacerdotes, guerreros y cortesanos se movían en un delicado equilibrio de poder y ambición, cada uno buscando influir y ganar favor. Este entorno complejo y a menudo volátil era un desafío constante para aquellos que, como Abisag, se encontraban en el centro de la acción. La política en la corte no solo afectaba las decisiones de gobierno, sino también las relaciones personales y las dinámicas de poder. Abisag, a pesar de su papel principal como cuidadora del rey, se convirtió en una observadora silenciosa de estos juegos de poder. Su cercanía a David le permitió ver de primera mano las maniobras y estrategias de aquellos que buscaban influir en el monarca o asegurar su propia posición. Aunque no estaba directamente involucrada en la política, su presencia en la corte la colocaba en una posición delicada y a menudo envidiada. La relación entre Abisag y otros miembros de la corte era compleja. Aunque muchos la respetaban por su dedicación al rey, su belleza y su proximidad a David también la convertían en objeto de celos y especulaciones. La política de la corte era un juego peligroso, y Abisag tuvo que navegar cuidadosamente para evitar ser atrapada en las rivalidades y conspiraciones que la rodeaban. Su habilidad para mantenerse neutral y enfocada en su tarea principal fue clave para su éxito y supervivencia en este entorno. A medida que la salud de David declinaba, las tensiones en la corte aumentaban. La sucesión al trono se convirtió en un tema central y las lealtades se pusieron a prueba. Abisag, aunque no participaba activamente en estos asuntos, no podía evitar sentirse afectada por la atmósfera de incertidumbre y competencia. La política de la corte del rey David es un recordatorio de cómo el poder y la ambición pueden influir en todas las facetas de la vida, afectando tanto a los poderosos como a aquellos que los rodean. En su papel de cuidadora del rey David,
Abisag se encontró en una posición única para observar los complejos juegos de poder que se desarrollaban a su alrededor. Su cercanía al monarca le permitió ver de primera mano las intrigas y las maniobras políticas que caracterizaban la corte. A pesar de no estar directamente involucrada en estas luchas por el poder, Abisag era consciente de las dinámicas y las tensiones que influían en las decisiones y acciones de los principales actores de la corte. La capacidad de Abisag para observar y comprender las sutilezas de la política palaciega la convirtió en una figura silenciosamente influyente. Aunque no tenía el poder formal, su conocimiento y entendimiento de las relaciones de poder le daban una perspectiva valiosa. Esta habilidad para observar sin ser observada le permitió navegar con cuidado y evitar caer en las trampas de las intrigas cortesanas. Abisag usó su posición para mantener la paz y la estabilidad en su entorno inmediato. El papel de Abisag como observadora también la expuso a los peligros inherentes a la política de la corte. Su belleza y cercanía al rey la convirtieron en un objetivo para aquellos que buscaban usar su influencia para sus propios fines. Abisag tuvo que ser cautelosa y discernir cuidadosamente en quién confiar. Su capacidad para mantenerse neutral y enfocada en su tarea principal de cuidar al rey fue crucial para evitar ser arrastrada a las conspiraciones que la rodeaban. A medida que la sucesión al trono se volvía un tema más apremiante, las observaciones de Abisag se volvieron aún más significativas. Ella pudo ver cómo las alianzas se formaban y se rompían, cómo las ambiciones de los diferentes pretendientes al trono influían en sus acciones y cómo cada movimiento estaba calculado para ganar ventaja. La historia de Abisag nos muestra cómo incluso aquellos que parecen estar en roles periféricos pueden tener una visión profunda y significativa de los eventos que definen una era. La relación de Abisag con otros miembros de la corte era una red compleja de interacciones y emociones. Aunque su papel oficial era servir al rey David, su belleza y su presencia cerca del monarca atrajeron la atención de muchos. Estas interacciones variaban desde el respeto y la admiración hasta los celos y la desconfianza. Abisag tuvo que navegar cuidadosamente estas relaciones, manteniendo su profesionalismo y dignidad en todo momento. Uno de los aspectos más desafiantes de su posición fue manejar las atenciones no deseadas y las especulaciones sobre su relación con el rey. A pesar de que la Biblia claramente indica que el rey no la conoció, 1 Reyes 1:4, los rumores y las sospechas eran inevitables en un entorno tan politizado. Abisag tuvo que demostrar repetidamente su compromiso y su enfoque en el cuidado del rey, evitando cualquier comportamiento que pudiera ser malinterpretado. La relación de Abisag con Salomón, el hijo de David y Betsabé, destinado a ser el próximo rey, fue particularmente notable. Aunque su interacción directa con Salomón era limitada, ambos compartían un respeto mutuo. Salomón, conocido por su sabiduría incluso a una edad temprana, observaba a Abisag con una mezcla de curiosidad y respeto. Era consciente de la importancia de su papel para su padre, y aunque estaba inmerso en los asuntos de la sucesión, no subestimaba su influencia. Las interacciones de Abisag con otros miembros de la corte también reflejaban la complejidad de su posición. Tuvo que lidiar con las dinámicas de poder y las rivalidades internas, manteniéndose firme en su papel y evitando ser atrapada en las luchas por el poder. Su habilidad para manejar estas relaciones con tacto y discreción le permitió mantener su integridad y continuar cumpliendo con su deber. La vida en la corte de David era una prueba constante de su carácter y su capacidad para navegar en aguas turbulentas. La relación entre Abisag y Salomón, aunque distante,
estuvo marcada por un respeto mutuo. Salomón, hijo de David y Betsabé, estaba destinado a suceder a su padre en el trono. A pesar de su juventud, Salomón era conocido por su sabiduría y perspicacia. Aunque Abisag y Salomón no interactuaban frecuentemente, la presencia de Abisag en la corte no pasó desapercibida para el joven príncipe, quien comprendía la importancia de su papel en los últimos días de su padre. Abisag, consciente del futuro papel de Salomón como rey, mantenía una actitud de respeto y discreción hacia él. Sabía que su principal deber era cuidar a David, pero también entendía que sus acciones y comportamientos podían influir en la percepción que Salomón y otros miembros de la corte tenían de ella. Esta conciencia la llevó a actuar con cautela y dignidad, evitando cualquier situación que pudiera interpretarse como una falta de respeto o una intrusión en los asuntos de sucesión. Salomón, por su parte, valoraba la dedicación de Abisag a su padre. Aunque sus caminos no se cruzaban a menudo de manera personal, Salomón observaba y apreciaba la calma y la compasión con las que Abisag cumplía su rol. Este respeto mutuo creó una atmósfera de entendimiento tácito entre ellos. Salomón reconocía la importancia de Abisag para el bienestar de su padre y, en consecuencia, la trataba con consideración. La distancia en su relación no disminuyó la significancia del respeto que se tenían. Esta dinámica reflejaba la complejidad de la vida en la corte y la necesidad de mantener ciertas formalidades y protocolos. Para Abisag, la relación con Salomón subrayaba su capacidad para mantener su integridad y profesionalismo, incluso en un entorno lleno de desafíos y expectativas. Este respeto mutuo entre Abisag y Salomón es un testimonio de cómo la dedicación y el carácter pueden superar las barreras de la distancia y la jerarquía. A medida que la salud del rey David continuaba declinando, las tensiones en la corte respecto a la sucesión al trono se intensificaban. David, en sus últimos días, dependía cada vez más del cuidado y la compañía de Abisag. Esta proximidad a un rey debilitado hacía que Abisag fuese testigo de las intrigas y las maniobras políticas que rodeaban la lucha por el poder. La incertidumbre sobre quién heredaría el trono aumentaba la presión sobre todos en la corte. Las ambiciones de los posibles sucesores creaban un ambiente de constante vigilancia y sospecha. Adonías, el hijo mayor de David, proclamó su intención de suceder a su padre, lo que generó una reacción en cadena de lealtades y alianzas. En 1 Reyes 1:5, se describe cómo Adonías se exaltó diciendo: «Yo reinaré», e hizo preparativos para su ascensión al trono. Esta declaración fue vista como un desafío directo al deseo de David de que Salomón fuera su sucesor, respaldado por la influyente Betsabé y el profeta Natán. En medio de este tumulto, Abisag se mantuvo fiel a su deber de cuidar a David. La creciente fragilidad del rey significaba que su atención y cuidado eran más necesarios que nunca. Abisag observaba las tensiones con una mezcla de preocupación y determinación. Aunque no podía intervenir directamente en los asuntos de sucesión, su presencia y su dedicación al bienestar de David añadían una capa de estabilidad en un entorno cada vez más caótico. La situación llegó a un punto crítico cuando la salud de David finalmente cedió y falleció, como se narra en 1 Reyes 2:10-11. La muerte del rey abrió la puerta a una lucha abierta por el trono, con Adonías y Salomón en el centro del conflicto. Abisag, habiendo cumplido su deber hasta el final, se encontró en una posición vulnerable en medio de la lucha por el poder. La declinación de la salud de David y las tensiones por la sucesión destacaban la fragilidad del poder y la importancia del apoyo y el cuidado en tiempos de crisis. La muerte del rey David marcó un cambio monumental en el reino de Israel.
David, quien había reinado durante 40 años, dejó un legado de conquistas y unificación, pero también una corte llena de tensiones y rivalidades. Su fallecimiento, registrado en Primero Reyes 2, 10, 11, fue un evento trascendental que desencadenó una serie de movimientos estratégicos y políticos entre sus sucesores. Para Abisag, la muerte de David no solo significaba el fin de su servicio, sino también una incertidumbre sobre su futuro. Con la muerte de David, el reino de Israel se encontraba en una encrucijada. La lucha por el trono entre Adonías y Salomón se intensificó rápidamente. Adonías, quien había proclamado su intención de reinar, vio en la muerte de su padre una oportunidad para consolidar su poder. Sin embargo, Salomón, apoyado por Betsabé y el profeta Natán, estaba decidido a asegurar su posición como el sucesor legítimo. Este conflicto de sucesión generó un ambiente de inestabilidad y tensión en la corte. Para Abisag, la muerte de David trajo una nueva realidad. Su papel como cuidadora del rey había terminado y ahora se encontraba en medio de una lucha de poder. Su proximidad a David en sus últimos días la convirtió en una figura de interés tanto para Adonías como para Salomón. Cada facción veía en ella una posible aliada o una amenaza, dependiendo de cómo interpretaran su relación con el difunto rey. Abisag tuvo que navegar este nuevo entorno con cautela y prudencia. La muerte de David también simbolizaba el fin de una era y el comienzo de otra. El reino que había construido debía ahora enfrentar la prueba del liderazgo y la unidad bajo un nuevo rey. Para aquellos que, como Abisag, habían servido fielmente al monarca, el futuro estaba lleno de incertidumbre. La transición del poder no solo afectaba a los grandes líderes, sino también a aquellos que, como Abisag, se encontraban en posiciones de apoyo y cuidado. Este cambio monumental subraya la fragilidad y la naturaleza transitoria del poder y la influencia. Con la muerte de David, la lucha por el trono entre Adonías y Salomón se intensificó de manera dramática. Adonías, como el hijo mayor, esperaba ser el sucesor natural. Sin embargo, David había expresado su deseo de que Salomón lo sucediera, apoyado por Betsabé y el profeta Natán. Este conflicto de intereses llevó a una serie de movimientos estratégicos y alianzas en un intento por asegurar el poder. La Biblia narra en Primero Reyes 1, 5, 8 cómo Adonías se autoproclamó rey y comenzó a consolidar su apoyo. Adonías, con el respaldo de importantes figuras de la corte, como Joab y el sacerdote Abiatar, organizó una celebración para marcar su ascensión al trono. Este acto fue un desafío directo a la autoridad de David y una maniobra para consolidar su posición. Sin embargo, Salomón, aconsejado por Betsabé y Natán, se movió rápidamente para contrarrestar este intento. Con el apoyo de su madre y del profeta, Salomón fue ungido como rey en un acto de urgencia para asegurar su legitimidad. La tensión entre las dos facciones creó un ambiente de inestabilidad y temor en la corte. Abisag, a pesar de no estar directamente involucrada en la política, se encontró en una posición vulnerable debido a su cercanía con el difunto rey. Tanto Adonías como Salomón eran conscientes de la influencia simbólica de Abisag, y su destino se convirtió en un punto de interés estratégico. La solicitud de Adonías de casarse con Abisag, mencionada en Primero Reyes 2, 13, 17, fue una maniobra para fortalecer su reclamo al trono, lo que subraya las complejas dinámicas de poder en juego. Salomón interpretó la petición de Adonías como una amenaza directa a su autoridad. En respuesta, tomó medidas decisivas para eliminar cualquier desafío a su reinado. La ejecución de Adonías, ordenada por Salomón y llevada a cabo por Benaía, fue un acto de consolidación del poder que marcó el final de la lucha por el trono.
Este conflicto no solo determinó el futuro de Israel bajo el reinado de Salomón, sino que también destacó las luchas internas y las tensiones que pueden surgir en la transición del poder. Abisag, en medio de este torbellino, tuvo que encontrar su camino en una corte transformada por la ambición y la intriga. La propuesta de Adonías de casarse con Abisag fue una maniobra audaz y cargada de implicaciones políticas. Después de la muerte de David, Adonías vio en Abisag una oportunidad para fortalecer su posición y legitimar su reclamo al trono. Esta solicitud, mencionada en 1 Reyes 2, 13, 17, fue presentada a Betsabé, la madre de Salomón, con la esperanza de que intercediera en su favor. Adonías entendía que unir su destino con el de Abisag, quien había estado tan cerca del rey, podría consolidar su apoyo entre aquellos que aún eran leales a David. La petición de Adonías no era solo un gesto de afecto, sino un movimiento estratégico. En la política de la corte, las alianzas matrimoniales a menudo se utilizaban para consolidar el poder y asegurar lealtades. Abisag, aunque no había sido íntima con David, era vista como una figura importante debido a su papel en los últimos días del rey. Adonías esperaba que casarse con ella le otorgara una legitimidad adicional y reforzara su posición frente a Salomón. Betsabé, consciente de las implicaciones de esta solicitud, llevó la petición a su hijo Salomón. Sin embargo, Salomón interpretó la propuesta como un intento de usurpar su autoridad. Para Salomón, el deseo de Adonías de casarse con Abisag no era solo un asunto de interés personal, sino un desafío a su derecho al trono. Esta percepción llevó a Salomón a tomar una decisión drástica para proteger su reinado y eliminar cualquier amenaza potencial. La reacción de Salomón fue rápida y decisiva. Ordenó la ejecución de Adonías, viendo su petición como una infracción grave a la memoria de David y a la legitimidad de su propio reinado. La muerte de Adonías fue un acto que solidificó el control de Salomón sobre el trono, pero también destacó las duras realidades del poder y la política en la corte de Israel. Para Abisag, este evento subrayó la vulnerabilidad de su posición y la necesidad de navegar cuidadosamente en un entorno lleno de intrigas y ambiciones. La propuesta de Adonías para casarse con Abisag fue más que un simple gesto romántico. Fue una maniobra política con profundas implicaciones. En la corte de Israel, las uniones matrimoniales a menudo se utilizaban para consolidar poder y formar alianzas estratégicas. Al solicitar la mano de Abisag, Adonías no solo buscaba legitimidad para su reclamo al trono, sino que también intentaba fortalecer su posición entre aquellos que habían sido leales a David. Esta solicitud, sin embargo, fue vista por Salomón como una amenaza directa a su autoridad y reinado. El matrimonio en la corte real no era solo una cuestión de afecto personal, sino una herramienta crucial en la política de poder. Adonías, al tratar de casarse con Abisag, estaba intentando alinearse con la memoria del rey David, aprovechando la cercanía que Abisag había tenido con el monarca. Este movimiento fue cuidadosamente calculado para ganar el apoyo de aquellos que valoraban la continuidad y la lealtad al difunto rey. La implicación de que al casarse con Abisag podría reivindicar su reclamo al trono subraya la complejidad de las políticas matrimoniales en la antigua Israel. Salomón, al comprender las implicaciones de esta propuesta, respondió con firmeza y decisión. Para él, permitir que Adonías se casara con Abisag no solo pondría en riesgo su propio reinado, sino que también socavaría la estabilidad del reino. La Biblia registra en 1 Reyes 2:22 cómo Salomón interpretó esta petición como una amenaza a su legitimidad, lo que llevó a una confrontación decisiva. La rápida y severa respuesta de Salomón, ordenando la ejecución de Adonías,
fue un acto de consolidación del poder y un claro mensaje a cualquier otro potencial desafiante. Para Abisag, las implicaciones políticas de su posible matrimonio con Adonías subrayaron la delicada posición en la que se encontraba. Aunque había servido fielmente al rey David, su futuro en la corte dependía de las cambiantes dinámicas de poder. La propuesta de Adonías y la respuesta de Salomón destacaron cómo las decisiones personales podían tener repercusiones políticas profundas y cómo Abisag, a pesar de no buscar el poder, se encontraba en medio de un conflicto de sucesión. Su historia refleja la complejidad y las luchas por el control en la corte real, donde cada movimiento era observado y cada alianza cuidadosamente calculada. La reacción de Salomón a la propuesta de Adonías de casarse con Abisag fue inmediata y decisiva. Salomón interpretó esta solicitud no solo como un simple deseo de matrimonio, sino como una estrategia para cuestionar su autoridad y amenazar su derecho al trono. La Biblia narra en 1 Reyes 2, 23-25 cómo Salomón respondió con firmeza a esta amenaza percibida. Al ordenar la ejecución de Adonías, Salomón dejó claro que no toleraría ningún desafío a su reinado. Para Salomón, la propuesta de Adonías representaba una afrenta directa a la memoria de su padre y a la legitimidad de su propio gobierno. La reacción severa de Salomón refleja su comprensión de las implicaciones políticas de permitir tal unión. En la corte, donde cada movimiento podía ser interpretado como un juego de poder, Salomón debía actuar rápidamente para demostrar su control y disuadir a cualquier otro aspirante. Este acto de fuerza fue un mensaje claro para todos en la corte. El nuevo rey no toleraría ningún intento de socavar su autoridad. La decisión de Salomón de ejecutar a Adonías fue una muestra de su firmeza y determinación para proteger su reinado. A pesar de las posibles repercusiones, Salomón estaba decidido a consolidar su poder y asegurar la estabilidad del reino. Este evento también subraya la naturaleza brutal de la política en la antigua Israel, donde la supervivencia del más apto a menudo significaba la eliminación de cualquier amenaza potencial. La ejecución de Adonías fue un recordatorio de que el poder debía ser defendido activamente y sin vacilación. Para Abisag, la respuesta de Salomón a la propuesta de Adonías significó un cambio drástico en su situación. Aunque su papel como cuidadora de David había terminado con la muerte del rey, ahora se encontraba en una posición aún más precaria en medio de la lucha por el poder. La ejecución de Adonías subrayó los riesgos y las tensiones en la corte, y Abisag tuvo que adaptarse rápidamente a esta nueva realidad. La reacción de Salomón también reflejó la importancia de Abisag en las dinámicas de poder de la corte, aunque ella misma no buscaba tal influencia. La ejecución de Adonías marcó un punto de inflexión crucial en la consolidación del reinado de Salomón. Este acto decisivo no solo eliminó a un potencial rival, sino que también envió un fuerte mensaje a cualquier otro que pudiera desafiar la autoridad del nuevo rey. La Biblia relata en 1 Reyes 2:25 cómo Salomón ordenó a Benaía, hijo de Joiada, que ejecutara a Adonías, afirmando su control absoluto sobre el trono y demostrando que estaba dispuesto a tomar medidas drásticas para mantener su posición. La ejecución de Adonías fue vista por muchos como una medida necesaria para asegurar la estabilidad del reino. En un entorno donde las rivalidades y las intrigas eran comunes, Salomón entendió que debía actuar con rapidez y determinación para consolidar su poder. Este acto de fuerza no solo eliminó una amenaza inmediata, sino que también disuadió a otros de intentar usurpar su autoridad. La decisión de Salomón de ejecutar a su medio hermano
mostró la seriedad con la que tomaba su responsabilidad como rey y su compromiso de proteger la unidad y la paz en Israel. Para Salomón, la consolidación de su reinado era crucial en un momento de transición y vulnerabilidad. La eliminación de Adonías fue un paso importante para asegurar que no hubiera disputas internas que pudieran debilitar su gobierno. Este evento también subrayó la dureza de la política en la corte, donde incluso los lazos familiares podían ser sacrificados en nombre del poder y la estabilidad. La firmeza de Salomón en este asunto reforzó su imagen como un líder fuerte y decidido. La ejecución de Adonías también tuvo implicaciones significativas para Abisag. Aunque ella no estaba directamente involucrada en la política de la sucesión, su proximidad a David y su implicación en la propuesta de Adonías la situaron en una posición delicada. La firme respuesta de Salomón subrayó la precaria naturaleza de su situación en la corte. A pesar de los riesgos y las tensiones, Abisag tuvo que continuar navegando en un entorno lleno de intrigas y peligro. Este evento destacó la volatilidad y la complejidad de la vida en la corte real, donde cada acción podía tener consecuencias de gran alcance. Después de la muerte de David y la ejecución de Adonías, Abisag se encontró en una posición complicada dentro de la corte. Aunque su papel principal como cuidadora del rey había terminado, su cercanía con el difunto monarca y su implicación en las intrigas de la sucesión la mantenían bajo el escrutinio. Abisag tuvo que adaptarse rápidamente a esta nueva realidad y encontrar su lugar en un entorno político lleno de desafíos y amenazas. La corte de Salomón, aunque establecida bajo su firme control, seguía siendo un lugar de intrigas y rivalidades. Abisag, con su experiencia y conocimiento de la vida palaciega, comprendió la importancia de mantenerse discreta y vigilante. Su habilidad para observar sin ser observada, desarrollada durante su tiempo cuidando a David, le permitió navegar las complejas dinámicas de poder que caracterizaban la corte. Aunque no buscaba el poder, su presencia seguía siendo significativa debido a su pasado y su reputación. Abisag también tuvo que enfrentarse a su propia vulnerabilidad en este nuevo contexto. La muerte de David y los eventos subsecuentes dejaron claro que su posición era precaria. Para protegerse, Abisag se apoyó en su fe y en los valores que había aprendido en su hogar en Sunem. Mantener su integridad y su dedicación a los principios que la guiaron durante su servicio a David fue crucial para su supervivencia y su bienestar en la corte de Salomón. La habilidad de Abisag para adaptarse y mantenerse firme en medio de la incertidumbre es un testimonio de su fortaleza y resiliencia. Su capacidad para navegar la política sin comprometer sus valores y su identidad le permitió encontrar un equilibrio en un entorno lleno de peligros. La historia de Abisag, después de David, subraya la importancia de la adaptabilidad y la fortaleza interior en tiempos de cambio y desafío. A pesar de las dificultades, Abisag continuó demostrando la dignidad y el coraje que la habían caracterizado desde el principio. La ambigüedad del estatus de Abisag en la corte de David ha sido objeto de debate y especulación durante siglos. La Biblia menciona en 1 Reyes 1:4 que el rey no la conoció, lo que implica que no tuvieron relaciones íntimas. Esta declaración ha llevado a los estudiosos a preguntarse si Abisag debe ser considerada como esposa o concubina del rey David. La distinción es importante, ya que afecta no solo su estatus personal, sino también su posición en la jerarquía de la corte y sus implicaciones políticas. Si Abisag no fue esposa ni concubina en el sentido tradicional, su posición se vuelve aún más compleja. Las esposas y concubinas del rey tenían roles claramente definidos dentro de la estructura social y política de la corte.
Ser reconocida como tal otorgaba un estatus y una influencia significativos. Sin esa consumación, Abisag se encontraba en un limbo, ni completamente dentro del harén del rey ni fuera de él, lo que complicaba su lugar en la jerarquía de la corte. La percepción de su estatus también influyó en cómo los demás la veían y trataban. Adonías, al proponer casarse con Abisag, claramente veía en ella una figura de importancia y legitimidad. Este intento de utilizar su estatus para fortalecer su reclamo al trono subraya cómo era vista por otros en la corte. La respuesta de Salomón a esta propuesta y su eventual ejecución de Adonías también refleja la significancia de la posición de Abisag y cómo su estatus percibido podía influir en la política y el poder. La ambigüedad del estatus de Abisag nos invita a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones de poder y género en la antigua Israel. Su historia destaca las dificultades de navegar un entorno donde las reglas sociales y políticas podían ser tanto rígidas como fluidas. Abisag, con su integridad y resiliencia, logró mantener su dignidad a pesar de las incertidumbres que rodeaban su posición. Su experiencia subraya la importancia de la percepción y el estatus en la corte real, y cómo estos factores pueden influir profundamente en la vida de las personas. La historia de Abisag ha sido objeto de numerosos debates y análisis entre estudiosos y teólogos a lo largo de los siglos. Las interpretaciones bíblicas de su papel y estatus varían, y cada enfoque ofrece una perspectiva diferente sobre su vida y su impacto en la corte de David. Uno de los puntos más discutidos es la frase en 1 Reyes 1:4 que dice: «El rey no la conoció», lo que ha llevado a diversas interpretaciones sobre la naturaleza de su relación con David. Algunos estudiosos argumentan que la frase «no la conoció» indica claramente que Abisag nunca fue una esposa o concubina en el sentido tradicional, ya que no hubo consumación de la relación. Esta interpretación se basa en el uso bíblico del término conocer como un eufemismo para la intimidad sexual. Sin embargo, otros argumentan que, aunque no hubo intimidad, su proximidad y cuidado al rey la situaban en una posición de gran importancia y respeto, comparable a la de las esposas y concubinas del rey. El debate sobre el estatus de Abisag también refleja preguntas más amplias sobre el papel de las mujeres en las narrativas bíblicas. La historia de Abisag se destaca por su singularidad, y su presencia en la corte de David plantea interrogantes sobre el poder, la agencia femenina y la política en el antiguo Israel. Los estudiosos han explorado cómo su vida y su papel reflejan las complejidades de las dinámicas de género y poder en ese contexto histórico. Estas interpretaciones también influyen en cómo se entiende la política de sucesión en la corte de David. La propuesta de Adonías de casarse con Abisag y la reacción de Salomón a esta solicitud subrayan cómo las relaciones personales y los estatus percibidos pueden tener implicaciones políticas significativas. La historia de Abisag, con todas sus ambigüedades y complejidades, nos ofrece una ventana a las intrincadas realidades del poder y la política en la antigua Israel. Su vida sigue siendo un tema de estudio y reflexión, proporcionando lecciones valiosas sobre la humanidad y la historia. La historia de Abisag, aunque breve en términos bíblicos, ha dejado una impresión duradera en la narrativa histórica y teológica. Su papel en los últimos días del rey David y su implicación en los eventos que siguieron a su muerte han sido interpretados de diversas maneras a lo largo de los siglos. Abisag no solo fue una cuidadora fiel, sino también una figura cuyo estatus y presencia influenciaron las dinámicas políticas de la corte de Israel. La influencia de Abisag se puede ver en cómo su vida afectó las decisiones y acciones de aquellos a su alrededor.
Su presencia en la corte y su cuidado del rey David proporcionaron consuelo y estabilidad en un tiempo de fragilidad para el monarca. Además, su implicación en la propuesta de Adonías y la subsiguiente reacción de Salomón subrayan su importancia en las complejas intrigas de sucesión. Abisag, a través de su dedicación y presencia, jugó un papel indirecto pero significativo en la consolidación del reinado de Salomón. La reflexión sobre la vida de Abisag también nos invita a considerar las implicaciones más amplias de su historia. Su experiencia destaca la interacción entre género, poder y política en la antigua Israel. A pesar de las limitaciones y desafíos que enfrentó como mujer en una sociedad patriarcal, Abisag demostró una resiliencia y dignidad que la hicieron memorable. Su vida nos recuerda la importancia de cada individuo en la historia y cómo incluso aquellos en roles aparentemente secundarios pueden tener un impacto duradero. Finalmente, la historia de Abisag es un testimonio del poder de la bondad y la dedicación. Aunque se encontraba en medio de intrigas y rivalidades, su enfoque siempre estuvo en cuidar y proporcionar consuelo. Su legado no solo se encuentra en los eventos políticos que influyó, sino también en la manera en que vivió su vida con integridad y compasión. La vida de Abisag nos ofrece una lección sobre el valor de la dedicación y el impacto que nuestras acciones pueden tener, incluso en los momentos más difíciles y complejos. La vida de Abisag, aunque envuelta en ambigüedades y debates, ofrece valiosas lecciones sobre el poder de la resiliencia, la dedicación y la influencia silenciosa. Su papel en los últimos días del rey David y su implicación en la política de sucesión subrayan cómo las acciones de una persona pueden tener un impacto profundo en la historia. Abisag, a través de su servicio y presencia, dejó una marca indeleble en la corte de Israel y en la narrativa bíblica. Una de las lecciones más importantes de la vida de Abisag es la importancia de la bondad y la compasión en medio de las adversidades. A pesar de las intrigas y los desafíos que enfrentó en la corte, Abisag se mantuvo fiel a su deber de cuidar al rey David. Su dedicación y su habilidad para proporcionar consuelo en tiempos de necesidad destacan el valor de las acciones desinteresadas. Abisag nos recuerda que la verdadera influencia a menudo proviene de la capacidad de cuidar y servir a los demás. La historia de Abisag también destaca la complejidad de las dinámicas de poder y género en la antigua Israel. Su estatus ambiguo y su papel en la corte ofrecen una perspectiva sobre las limitaciones y las oportunidades para las mujeres en ese contexto. A través de su experiencia, vemos cómo las mujeres podían navegar y en ocasiones influir en las estructuras de poder, incluso en una sociedad dominada por hombres. Abisag nos muestra la importancia de la resiliencia y la adaptabilidad en tiempos de cambio y incertidumbre. Finalmente, la vida de Abisag es un recordatorio de la importancia de cada individuo en la historia. Aunque no buscaba el poder ni la influencia, su presencia y sus acciones tuvieron un impacto significativo en los eventos que siguieron a la muerte de David. Abisag nos enseña que nuestras acciones, grandes o pequeñas, pueden resonar a lo largo del tiempo y dejar un legado duradero. Su historia es una invitación a vivir con propósito y generosidad, reconociendo el poder de la bondad y la dedicación en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean.